de Edgar Palacios, y vamos con motivo de los 50 años del teatro y con motivo de los 70 años de la casa, vamos a hacer giras por los sitios que aún hemos recorrido con estos 3 espectáculos en todo el país. Ya, pero ese le molestó uno de estos días para radio, porque este es para televisión. Pero podemos mencionar también. Claro, sí. Entonces al final hacemos ese para radio. Ya. Es autograbadora. Sale autograbadora en el encuadre. ¿Qué no me lo puedo poner? En la esquina. De acá. Ahí. Sí. Ya. ¿Y si se oye? Sí. Porque acá. Ok. Me avisan ya. ¿Cuándo qué? Ya. Bueno, y nos encontramos con el maestro Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura, quien nos va a contar acerca de la trayectoria y cómo inició el Teatro Ensayo en Quito. Bueno, esta es una trayectoria un poco larga ya. En cualquier caso, la Casa de la Cultura había solicitado a la UNESCO un experto en teatro para que realice toda una programación en el seno de la Casa de la Cultura. Esto significaba que iba a instaurarse una escuela de arte dramático, un teatro experimental y un teatro popular. En Quito, que era una ciudad un poco adormecida y que más bien estaba como en un cierto marasmo cultural, se había suscitado un fenómeno muy interesante, que era la aparición de los Ánsicos, un grupo de poetas muy jóvenes que habían incursionado en la poesía con mucho vigor, eran contestatarios, eran un poco malcriados, eran un poco rebeldes. Yo tuve la suerte de integrar ese grupo, que se llamó Los Ánsicos. Yo estaba todavía en el colegio y los promotores de este grupo eran Ulises Estrella, Marco Muñoz, Leandro Katz, Luis de Corral, que estaban ya en la universidad. Pero de algún modo nosotros estábamos, digo nosotros porque Simón Corral también estaba en el colegio, cuando fuimos convocados por los Ánsicos, sí hubo un acercamiento especial por una serie de razones, por una serie de, no accidentes, pero sí la cercanía con Ulises Estrella, con Luis Corral y con Fabián Corral. Entonces nos invitaron. Al comienzo nosotros estábamos muy tímidos y un poco relegados, porque este era un grupo muy especial, ¿no? Era un grupo que se constituyó en una suerte de taller literario permanentemente, ¿no? Y entonces se escribían cosas, se leían cosas, se comentaban, y las pocas cosas que nosotros también empezamos a escribir eran sometidas a un riguroso análisis de los Ánsicos más viejos, digamos, pero esto nos sirvió de mucho porque fuimos aprendiendo y fue bien interesante. En esto llega Fabio Pacchioni, que es este experto de la UNESCO que ha pedido la Casa de la Cultura a través de Benjamín Carrión. Y entonces llega este experto de la UNESCO y hay la coyuntura de que el día que llega, o a los 2 días de llegado, los Ánsicos presentábamos un recital poético en el Café 77, que era nuestra sede. Y ahí estrenábamos una obra de José Martínez Queirolo, que se llama Requiem por la lluvia. Esta obra fue estrenada un 5 de diciembre de 1963, y entonces Pacchioni había asistido a ese recital a instancias de Magdalena Dú, que era esposa de Jorge Enrique Dú, y entonces ella había sido encargada de recibirle aquí, en fin, a Pacchioni, y le dijo: vamos a ver un recital de unos guambras locos que hay por aquí, que hacen unos recitales medio espectaculares. Y es cierto, nosotros hacíamos unos recitales que eran una suerte de puesta en escena.
Pero además de eso estrenamos esta obra de teatro de Martínez Quirós, que era el monólogo Requiem por la lluvia, y que Pacchioni pudo ver esto. Entonces Pacchioni se entusiasmó mucho con nosotros, nos convocó al día siguiente a reunirnos y a trabajar un poco sobre el material que había visto la noche anterior, ¿no? Entonces este fue el principio, porque Pacchioni siguió trabajando con los Sánsicos, pero él tenía que hacer una convocatoria más grande, y en efecto hizo una convocatoria más grande, y en esa ocasión convocó a todos quienes habían tenido alguna experiencia en teatro, o quienes no tenían ninguna, pero que estaban interesados en conformar, en integrarse primero con un seminario de formación del actor, y luego que se conformaría el teatro de ensayo y el teatro popular, y la escuela de teatro que se conformó luego también. Y entonces, claro, en esta convocatoria vinieron como 120 personas, muchos de ellos actores ya hechos, habían actores de Paco Tobar, habían actores de Sixto Salguero, que los actores de Sixto Salguero continuaron con el seminario, pero los actores de Paco Tobar desgraciadamente no siguieron. Ellos estaban acostumbrados a otro tipo de teatro, no estimaban mucho que hay la necesidad de hacer expresión corporal, producción de la voz y todo eso, que fueron los inicios de una escuela que instauró Fabio Pacchioni en la Casa de la Cultura. Estos son más o menos los comienzos. Se funda el teatro de ensayo, que es de carácter experimental. El teatro de ensayo se funda en agosto, es decir, está trabajando 9 meses antes, y a los 9 meses hace su primera aparición en público con un espectáculo muy lindo que reunía 3 obras en el mismo espectáculo, que eran La Guardia Cuidadosa de Cervantes, que era Las Aceitunas de Lope de Rueda, y una farsa de un anónimo francés, la farsa de Lucie Patelin. Y entonces con esto se inicia una etapa muy interesante de creación y de difusión, sobre todo, del teatro de ensayo. El teatro de ensayo suponía que ha de abarcar todos los sitios, todo el país, hacer giras, en fin. Esto fue posible gracias a que se consiguió un buen presupuesto en el seno de la Casa de la Cultura. El gobierno había asignado, el Congreso Nacional había asignado un presupuesto estable para esta actividad, lo que facilitó más las cosas, ¿no? En todo caso, fue una actividad febril, fue una actividad muy interesante, muy loca a veces, ¿no? Todos los integrantes del teatro de ensayo, que de esos 120 que fueron convocados, quedamos 30. Y estos fuimos un poco los agraciados y también los víctimas, porque trabajábamos muy duro. Pacchioni era un hombre que trabajaba casi febrilmente, casi con fiebre. Él decía mucho quemar etapas, ¿no? Hay que quemar etapas, hay que apurar las cosas, ¿no? Él estuvo 7 años en el país. Se creó en efecto la Escuela de Arte Dramático, el Teatro Ensayo y el Teatro Popular. Cuando Pacchioni pasa a dirigir el Teatro Popular, que ya es un teatro de carácter profesional, los actores empezaron a ganar un sueldo, a mí particularmente me asignan la dirección del Teatro de Ensayo. Yo era muy joven entonces, ¿no? Tenía 20 años. Entonces era como, en efecto, muy vertiginosa mi carrera. Y ahí yo tuve la suerte de empezar con la primera generación de la escuela del teatro. Es decir, quienes salían de la escuela integraban el teatro ensayo. Los aptos del teatro ensayo pasaron a constituirse en el teatro popular. Ahí yo tuve la suerte de tener extraordinarios actores que salían de la escuela, que estaban muy bien preparados, porque fue una escuela muy